¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Que Dios les bendiga en este día, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Bueno, hermanos, recordamos que estamos viendo el, el pecado de la avaricia. Estamos platicando sobre las consecuencias que tiene en la vida de toda aquella persona que sufre, porque todo pecado es un sufrimiento para el ser humano, que sufre el pecado de la avaricia y que las consecuencias que lleva en la vida de toda aquella persona que lo practica pues son situaciones muy difíciles y consecuencias graves en la vida de aquellas personas, y muchas veces no solo de ellos sino de las personas que están a su alrededor son afectadas por el pecado de la avaricia. La semana pasada estuvimos platicamos de tres personajes que pecaron con la avaricia y las graves consecuencias que tuvieron sus malos deseos a causa precisamente de haber puesto en su corazón la avaricia. Así vimos cómo un hombre perdió absolutamente todos sus bienes por una decisión que tomó por esos deseos egoístas de prosperidad. Vimos también a otro personaje que llena su corazón de avaricia y se vuelve un ladrón y hace pecar a todo un pueblo precisamente por una decisión que tomó de un deseo de tomar algo que no era de él. Y la tercera historia también vimos a dos jóvenes que tenían pues un trabajo honorable, tenían un puesto honorable dentro del pueblo de Israel y que pues pervirtieron ese trabajo y lo usaron para enriquecerse pues de una manera indebida, ¿no? De una manera indebida a causa de la injusticia. Estos tres personajes que vimos, pues también estuvimos platicando sobre las consecuencias que tuvieron en su vida. Y el día de hoy pues vamos a platicar de otros dos también personas que fueron afectadas por este pecado y cuyas consecuencias también fueron terribles y en algunas pues hasta fatales, ¿no? La historia que sigue se encuentra en Primera de Reyes capítulo 21 y vamos a platicar sobre un rey del reino de Israel. Este rey sufría de la envidia, el egoísmo y el abuso de autoridad, ¿sí? Que generó en su corazón a causa de este pecado. Ok, bueno, pues la Biblia nos narra que existía un rey en el territorio de Israel. Acuérdense que el reino de Israel, vamos a decir, cuando era uno solo, se dividió en dos reinos, ¿sí? En el reino de Judá y en el reino de Israel. Eso sucedió en el reinado de Salomón. Bueno, en el reino de Israel, en el reino del norte, era el reino de Israel, había en Samaria un rey llamado Acab, ¿sí? Este rey, dice la Biblia, que tenía un vecino llamado Nabot y que su viña colindaba con el palacio de Acab. Al rey Acab le gustaba la viña de Nabot porque estaba junto a su palacio y pues él quería tenerla, él quería tener esa viña, él quería que fuera de él. Si nosotros leemos el pasaje, pareciera que pues que el rey hacía bien las cosas, porque lo que él hizo en primera instancia fue pedir comprarle la viña a Nabot. Pero Nabot no quiso venderle su viña porque dice que era una herencia de sus padres. Entonces él no quiso venderle la viña al rey. Continúa diciendo la Biblia que el rey se entristeció y se enojó por la respuesta que le dio Nabot de no querer venderle su viña porque fue herencia de sus padres.
Entonces Nabot se entristece, dice la Biblia, se enoja, se va a su cuarto y como un niño chiquito hace su berrinche y deja de comer. A tal grado era tanto su disgusto del rey Acab que dejó de comer. Él estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Entonces entra esta mujer y le pregunta al rey Acab que qué es lo que le pasaba, que por qué estaba triste, por qué había dejado de comer. Y él le cuenta pues que le pidió comprar a Nabot su viña y simplemente Nabot no quiso vendérsela. Entonces le cuenta todo esto. Jezabel le dice al rey Acab que si él no es el rey de Israel, ¿no? Entonces él le dice, ¿sabes qué? Levántate, le dice a su esposa, levántate, come, que tú vas a tener esa viña, no te preocupes, yo te voy a dar esa viña que tú tanto deseas, yo te la voy a dar. Entonces él se levanta y come, ¿no? Se contenta y ya vuelve a la normalidad. Bueno, para no hacer más largo todo esto, la historia, ustedes yo creo que ya lo debieron haber leído porque les dejé que lo leyeran. Jezabel lo que hace es manda matar a Nabot para que Acab estuviera contento y tuviera la viña de Nabot. Entonces, cuando el rey se entera de que Nabot muere, enseguida lo que va a hacer es él ir a la viña de Nabot, baja del palacio y toma posesión de la viña, ¿sí? Pero a Nabot se le olvida lo que a muchos de nosotros se nos olvida cuando cometemos pecados, hermanos. Que hay alguien arriba que está observando absolutamente todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pensamos, todas las intenciones de nuestro corazón. Nuestro Señor y Dios sabe todas estas cosas. Y eso es lo que a Nabot se le olvidó cuando pues tomó lo que no era de él. Muchos ya leyeron esta historia, pero lo que me gusta a mí es desmenuzarla, ir y ver tal vez esos pequeños detalles que no están explícitos, pero están implícitos dentro de la historia. Y eso es lo importante que debemos de nosotros también de ir reflexionando, ver cosas que no están ahí tan literal, pero que se pueden deducir por las circunstancias, por las situaciones que narra pues la historia de la Biblia. Y eso es lo que vamos a platicar ahorita sobre esta historia de este rey Acab y de su vecino Nabot y de su esposa Jezabel. ¿Sí? Vamos a platicar un poquito más a detalle sobre el pecado que estamos viendo de la avaricia, independientemente del homicidio, independientemente de todo eso. El pecado base de Acab fue a la avaricia, que desarrolló pues una serie de situaciones y de otros pecados. Entonces todo comienza con un deseo profundo de un rey, del rey Acab, de tener algo que no era de él. Él comenzó a desear algo que no era de su pertenencia y todo comenzó por ese mal deseo. Muchas veces como seres humanos comenzamos por ese problema, hermanos, de comenzar a desear cosas que no son de nosotros. La envidia es un grave problema, pero la envidia, vamos a decir, una mala envidia, porque podemos ver, no sé, que alguna persona, algún vecino tiene un carro y decimos, ¿cómo me gustaría tener un carro así? Pero hasta allá queda. O sea, no es... bueno, se puede decir que no es envidia, ¿no? Se puede decir que es un deseo de tener algo parecido a lo que tiene una persona porque está bonito, porque nos gustaría tener una casa bonita así algún día. Pero eso no significa que pongamos en nuestro corazón el deseo de decir, ¿cómo me gustaría tener el carro que tiene ese vecino? O sea, provocando que yo buscara la manera de quitarle lo que él tiene, ¿no? Esa es una mala envidia, una envidia terrible, que fue la que corrompió el corazón del rey Acab.
porque él deseaba tener algo que no era ni de él, ¿sí? Era de Nabot, era propiedad de él, pero él deseaba en su corazón tener eso. Otro punto importante para reflexionar, hermanos. Era un rey, o sea, era una persona que tenía dinero, era una persona que podía obtener la viña que quisiera, que podía comprar la viña en otro lado, una más grande, podía comprar, no lo sé, tal vez del otro lado de su castillo había otro terreno que podía haber comprado, muchas situaciones, ¿no? Dentro del contexto de la historia. Pero a lo que me refiero que era una persona que tenía el poder y el poder adquisitivo de comprar la viña que él quisiera. ¿Por qué se empeñó? ¿Por qué se ensañó con Nabot y se empeñó en que quería esa viña? O sea, es también el egoísmo que puede generar en las personas que padecen la avaricia, de querer tener algo que no es de ellos y acomodar lugar. O sea, se empeñan en obtenerlo, en no pensar en nada y buscar la manera de obtener algo en lo que ya se empecinaron en tener. Lo mismo pasó con el rey Acab. Era un rey que podía adquirir lo que quisiera. ¿Por qué se empeñó en esa viña, ¿no? Otra cosa que produjo en el rey Acab fue tristeza, pero sobre todo no nada más era una tristeza, sino él estaba enojado, tal vez tenía coraje contra Nabot, que pues no le quiso vender su viña. O sea, siendo rey, pues no le quiso vender su viña un poblador del reino de Israel, ¿no? Entonces él, aparte de su tristeza, pero era más su enojo que su tristeza por la respuesta que había recibido de Nabot. Miren, ya comenzó a desarrollar la raíz de todos los pecados que comenzó a desarrollar fue la avaricia. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso la gravedad del asunto de la avaricia, que desencadena otros pecados. Él comenzó a tener el deseo por algo que no era de él. Comenzó a tener coraje, con tal vez tener odio en su corazón hacia Nabot, porque no le quiso vender su viña, ¿sí? Y Nabot probablemente era lo único que tenía, hermanos, porque él dice, líbreme Jehová de vender la herencia de mis padres. No lo dice la Biblia, probablemente era lo único que tenía, era la única viña que tenía, lo que le habían heredado sus padres, y pues Nabot se lo quería quitarle lo único que tenía. Otro punto, cuando Jezabel le dijo a Nabot, que le dijo a Acab que Nabot había muerto, ¿acaso se entristeció el rey Acab de que Nabot había muerto? ¿Acaso se puso a pensar, oye, ¿qué le pasó? Si yo hace unos días estuve hablando con él y se veía bien, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué murió? El rey Acab nunca se puso a investigar qué fue lo que había pasado. No sé si tal vez ignoraba lo que hizo Jezabel. En algún momento tal vez lo llegó a saber, pero no le interesó, no le importó el que Nabot haya muerto ni de qué manera haya muerto. A él lo que le interesaba únicamente era que iba a poder cumplir su capricho, que iba a poder tener lo que deseaba, que era la viña de Nabot. Él no preguntó nada. La Biblia dice que inmediatamente que Jezabel le dijo que Nabot había muerto, él bajó del palacio para tomar posesión de la viña que él deseaba tener, la viña de Nabot. Entonces en su corazón no le interesaba cómo había muerto Nabot. Él simplemente iba a tomar lo que deseaba tener. Entonces pierde sensibilidad la persona por el mal que le pueda ir a otra persona con tal de obtener lo que esa persona quiere, ¿no? Entonces pierde la sensibilidad, pierde el amor hacia su prójimo, pierde la misericordia que puede haber en nuestro corazón por otras personas con tal de obtener lo que el que padece avaricia puede provoca eso, hermanos, el no pensar en los demás, solo pensar en nosotros mismos. Entonces el rey Acab fue tan culpable de la muerte de Nabot como su mujer Jezabel, porque nunca le reclama a Jezabel, óyeme, ¿qué fue lo que pasó? ¿O por qué hiciste eso? O no sabemos si
si Nabot lo hizo bajo su consentimiento, porque la Biblia dice que Jezabel tomó el anillo de Nabot, selló las cartas y las mandó. Tal vez Nabot no lo supo, pero tampoco le interesó, tampoco se preocupó por saber qué fue lo que le había pasado a Nabot. Así que tan culpable de la muerte de Nabot fue Jezabel como lo fue Acab. Inclusive la Biblia dice que Jezabel incitaba a Acab, manipulaba a Acab. Su esposa lo manejaba y lo controlaba y hacía lo que ella quisiera. Entonces vemos cómo todo desde el inicio comienza con un simple deseo, de tener algo que no es de él, y desencadena una serie de cosas que como el homicidio, por ejemplo, el abuso de autoridad, porque él era un rey. Sí, el rey debería de estar para cuidar a su pueblo, no estarlo fastidiando ni estarlo perjudicando. Entonces, ese pecado, vean cómo desencadena otras gravedades de pecado, por ejemplo, el homicidio, ya decíamos, el abuso de autoridad, el robar a causa de un deseo que tenemos en nuestro corazón, de practicar la injusticia, provoca envidia en nuestro corazón, injurias. Eso fue lo que hizo Jezabel, levantar chismes contra Nabot, y de esa manera fue que murió, ¿no? Entonces, vean cómo el pecado de la avaricia provoca pecados que van creciendo en el corazón de la persona que tiene avaricia. Y pues, como todo pecado, tiene consecuencias gravísimas. Y dentro de esas consecuencias, dice la Biblia que en primer lugar Jezabel murió lanzada por una pared del palacio y se la comieron los perros. Eso fue la profecía de Elías, cuando lo manda a Jehová a decirle a Acab que lo que iba a suceder con su vida, ¿no? Entonces la profecía hacia Jezabel fue esa, que iba a morir y que los perros iban a comer a su cuerpo en la calle. Y así pasó, hermanos, eso pasó. La arrojaron desde la ventana del palacio, de una de las paredes de la ciudad de Samaria, y murió, y llegaron los perros y se la comieron, ¿no? Nada más quedó, creo, su brazo, una mano, no sé qué, algo así. Y Acab, pues, al escuchar lo que Jehová le había mandado por medio de Elías, pues dice la palabra de Dios que él rasga sus vestidos y se arrepiente, ¿no? de lo que hizo, y Dios lo perdona. Dios lo perdona porque tuvo un arrepentimiento genuino. Si Dios hubiese sabido que Acab no se hubiese arrepentido, pues no lo hubiese perdonado, ¿no? Pero lo perdona, pero su hijo lleva las consecuencias. Su hijo Ocosías era el rey que lo sucedía, pues sufrió la consecuencia del pecado de su padre, porque eso fue lo que pues dijo Jehová que iba a pasar, ¿no? Pero tiempo después Acab también muere, en algún momento iba a morir, pero muere de un flechazo en una guerra, y ahí se acabaron los dos, ¿no? A lo que me refiero es que también tiene consecuencias el pecado de la avaricia. No pensemos que es un simple pecado, sino que la Biblia lo marca como un pecado muy grave que provoca situaciones y otros pecados que también se van generando en el corazón del hombre. Otro ejemplo que vamos a ver el día de hoy, dijimos que íbamos a ver dos personajes, acabamos de ver ahorita al rey Acab. Vamos a platicar sobre el joven rico. El joven rico se encuentra en el libro de Marcos. Me parece que en la clase pasada les dije que se encontraba en Lucas, si no me equivoco, ¿verdad? Les comenté que era Lucas 10, me parece. Les comenté que era Lucas 10, pero no es Lucas, sino está en Marcos. Me equivoqué, hermanos, una disculpa, no es Lucas, es Marcos. Inclusive si ustedes ven, se encuentra también esta narración en Mateo 19 del 16 al 30 y en Lucas 18 del 18 al 30. En Lucas no está en el capítulo 10, está en el capítulo 18, como si lo quieren buscar. Pero cuando les dije Lucas 10, no es Lucas 10, es Marcos
capítulo 10. Bueno, pues ya aclarado este punto, vamos a platicar un poco sobre la vida de este joven, ¿sí? Que narra la Biblia. Bueno, aquí encontramos un claro ejemplo de lo que el amor al dinero puede provocar en nuestro corazón, hermanos. Y debemos prestar atención a esta historia de este joven. Sí, vamos a analizar los detalles generales en cuanto a lo concerniente al tema que estamos tratando, ¿ok? La avaricia en el corazón del hombre puede ser tan grande y el amor a las riquezas tan profundo que inclusive somos capaces de despreciar, de menospreciar lo que muchas veces vale más que todo el dinero del mundo. Un ejemplo de eso, ¿no? Lo que le aconseja el rey David a Salomón, ¿no? Sobre todas las cosas busca obtener sabiduría y atesórala más que las riquezas y que el oro y que las piedras preciosas. Entonces, si a nosotros nos dan a elegir qué preferimos, sabiduría o riquezas, yo estoy seguro que la mayoría del mundo va a decir, no, pues riqueza, ¿yo para qué quiero sabiduría? Y se iría por las riquezas. Entonces, una de las cosas que son más importantes que el dinero y que todo el oro del mundo, pues es tener sabiduría. Pero en este caso, este joven del que narra las escrituras, pues no fue realmente la sabiduría, sino fue algo mucho mejor que perdió por ese amor que tenía por las riquezas, por ese amor que tenía al dinero. Y fue su salvación, hermanos. No sé si más adelante ese joven se convirtió a Cristo, no lo sabemos, no lo narra, pero al menos en el instante en el que narra las escrituras que estuvo platicando con el Señor Jesucristo, pues él desprecia lo que el Señor Jesús le está ofreciendo por el amor que tenía a sus riquezas, y que no eran pocas, dice la Biblia que era muy rico. Pero él pues elige sus riquezas antes que la salvación y que lo que el Señor Jesucristo ofrece. Y lo mismo sucede en el mundo en la actualidad, porque la gente no acepta al Señor Jesucristo, porque pues prefiere mantener pues lo que tiene, ¿no? Su diversión, su dinero, su vida llena de placeres, llena de pecado, menospreciando lo que ofrece el Señor Jesucristo. Pues lo mismo pasó con este joven, ¿no? Pero vamos a ver los detalles de esta narración. En primer lugar, vemos cómo este joven confía más en su dinero, ¿sí? Porque pues el Señor Jesucristo le ofrece la salvación, le ofrece que deje todo lo que tiene, todo lo material, y que él busque realmente lo espiritual. Cuando nosotros confiamos más en el dinero, pues estamos menospreciando el cuidado de Dios. Estamos diciendo que es más importante el dinero y más importantes las riquezas que el poder del Señor para protegernos y proveernos y darnos lo que necesitamos, ¿no? Entonces este joven podemos ver cómo su confianza pues no estaba en Dios. Él no sé qué es lo que él esperaba, qué respuesta esperaba recibir, pero él confiaba mucho en su dinero, ¿sí? Él confiaba mucho en su dinero. A mí me gustó un comentario que hicieron sobre este estudio, porque comenta el escritor de ese artículo que dice que para los judíos la resurrección tenía más que ver con la vida actual. Ellos tenían una idea de la resurrección, de que ellos iban a resucitar que vamos a decir que la resurrección era una extensión de la vida que tenían en el momento en que murieron, ¿sí? Que cuando ellos resucitaran iban a resucitar viviendo como se fueron, vaya. Y usan la narración de cuando le preguntan al Señor Jesús que
habían 7 hermanos y uno se casó con una mujer y no tuvo descendencia y los 7 se casaron con ella y le preguntan que cuando el día de la resurrección, esposa de quién va a ser, ¿no? Si del primero o de cuál de todos de los hermanos va a ser esposa. Entonces ellos tenían un concepto de la resurrección, de que ellos iban a continuar en su vida como habían muerto. Probablemente el joven rico también tenía esa idea de que cuando él resucitara, pues iba a seguir teniendo la misma capacidad y el poder económico que tenía, porque dice la Biblia que era un principal, era un príncipe de Israel, era un joven que tenía mucho dinero, era riquísimo, y él pues estaba acostumbrado a vivir en opulencia, a vivir con todas las comodidades, y él tenía la idea de que cuando él resucitara y que él en la vida eterna pues iba a seguir teniendo lo mismo. Entonces él confiaba mucho ese dinero. No sé qué respuesta esperaba recibir del Señor Jesús cuando le dijo, pues deja todo, vende todo y sígueme y busca lo espiritual. No sé qué idea tuvo, pero él decidió hacer caso omiso y mejor se fue con todo lo que tenía, ¿no? Entonces él confiaba más en su dinero. Cuando el Señor Jesús le plantea lo que tenía que hacer, pues él pensaba que las obras que él había hecho, las obras de la ley, el haber obedecido los mandamientos en la carne, pues eran suficientes para alcanzar la vida eterna. Tal vez él llegaba con la idea de que pues yo soy bueno y yo merezco ir al cielo. Simplemente esperaba una respuesta del Señor Jesús que le diga, ¿sabes qué? Pues yo veo que tú has cumplido toda la ley, así que tú tienes el derecho de entrar a la vida eterna, ¿no? Nunca se imaginó que el Señor Jesús le fuera a decir eso. Entonces él confiaba en las obras que él hacía. Él no tenía fe en el Señor Jesucristo. Sí, él tenía un amor muy grande por la riqueza. Su corazón estaba completamente sumergido en el amor por el dinero. Y otro punto que también muestra este joven rico es la falta de misericordia hacia el pobre. Tal vez él en algún momento ayudó al pobre, pero realmente cuando el Señor Jesús le dice las palabras que dice, vende todo y dáselo a los mendigos, dáselo al pobre, ahí se muestra la falta de amor hacia las personas pobres, la falta de misericordia que una persona puede tener, porque no le importan los demás, me importa lo mío. Yo voy a preservar lo que es mío, mis riquezas no tengo por qué dársela a nadie más. Entonces su falta de misericordia se hace visible en ese momento. Cuando le dice eso el Señor, brota de él inmediatamente lo que había dentro de su corazón. ¿Sí? El egoísmo de no compartir con el pobre el dinero y valorar más las cosas materiales que las cosas espirituales. Eso es lo que a nosotros se nos enseña como cristianos y nos dice el Señor Jesús, que debemos poner nuestros ojos en las cosas espirituales antes que las materiales, porque el mundo vive al revés. Primero las materiales y si les da tiempo, según ellos, las espirituales cuando las quieren buscar. Pero obviamente sabemos que sin Jesucristo no podemos obtener las cosas celestiales. Y bueno, vemos cómo a simple vista no se detallan esos puntos, pero si nosotros comenzamos a reflexionar sobre la historia, nos podemos dar cuenta que dentro del joven rico pues habían muchas cosas negativas y tenía una postura equivocada en cuanto al reino de Dios, ¿sí? Él tenía un concepto equivocado de qué era para el Señor Jesucristo la verdadera vida, ¿no? Y era precisamente buscar las cosas espirituales y dejar y menospreciar las cosas materiales. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia del joven rico? Pues no quiso la vida eterna. Les repito, no sé si ese joven más adelante creyó en el Señor Jesucristo y le entregó su vida al Señor, no lo sé. Pero al menos en ese momento él desprecia lo que el Señor Jesús le está dando, que es una vida con Él, una vida en comunión con Dios, una vida plena, espiritualmente hablando, a obtener la salvación, a obtener el perdón de pecados, y pues menosprecia todo eso por todo el dinero que él tenía, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando él muere, se dio cuenta que no se llevó nada y que sí perdió lo más importante, que era pues la salvación y el perdón de pecados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él obtiene? Pues la condenación eterna. Él obtiene el lago de fuego por haber despreciado a Jesucristo. Les repito, no lo sé
al menos hasta en ese momento eso es lo que él obtiene. Si él se arrepintió más adelante, pues que gloria a Dios, porque obtuvo la vida eterna. Pero si no, lo único que él obtuvo y lo único que obtiene una persona cuando rechaza a Cristo por amor al dinero es simplemente la condenación, porque la ira de Dios permanece sobre él. Y para terminar, hermanos, quiero compartir esta palabra dentro de este contexto del joven rico. Hay una palabra que se utiliza que dice que el joven se entristeció mucho. Si nosotros echamos a volar la imaginación, cerramos los ojos y vemos la escena de cómo llega corriendo el joven a los pies del Señor y se arrodilla y le dice: Maestro, bueno, cuando después de que tiene toda esa plática y escucha a él y estar mirándolo y cuando él escucha las palabras del Señor Jesucristo donde le dice: vende lo que posees y dalo a los mendigos y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos la palabra? Y el joven se entristeció mucho. Nosotros tal vez imaginamos ver su carita del joven como que bajó la cabecita y puso su miradita así de borrego a medio morir de tristeza, porque el Señor Jesús le dijo que vendiera lo que tenía, y se entristeció y se dio la vuelta y se fue triste, ¿no? Eso es lo que viene a nosotros cuando escuchamos la palabra, y se entristeció mucho, porque está dentro de nuestra lengua y así fue traducido, como se entristeció. Pero realmente ahí lo que está diciendo esa palabra, cuando nosotros nos vamos a la definición de la palabra en griego, esa palabra de se entristeció lo que significa es una postura de decir, dice ahí el diccionario, como un ceñudo. ¿Qué es un ceñudo? Uno que ciñe su frente, la hace así. Un ceñudo es el que hace su frente así. Entonces, cuando dice la Biblia que el joven rico se entristeció, no hizo. Sí, no hizo. Esa es la expresión. Entonces, cuando dice se entristeció, lo que hizo el joven fue: causó molestia, causó enojo en él, no tristeza, causó molestia de escuchar lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, lo que hizo el joven es, cuando escucha eso, lo que hace es se enoja, se molesta, siente pesar en su corazón y molestia por las palabras del Señor Jesús, y se da la vuelta y se va molesto, se va enojado. Por eso es lo que da pie al indicio de que él confiaba en que lo que él ya había hecho durante toda su juventud y su vida, para él era merecedor de la vida eterna. Pensó que el Señor Jesús le iba a decir: sí, hijo, tú como yo obedeciste la ley, entra directo al reino de Dios. Él confiaba en sus obras por encima de la fe en Cristo. Por eso esa palabra es importante en entender la postura del joven rico cuando le dice esas palabras del Señor. Él no se entristeció como tal, sino que en su corazón hubo enojo, hubo molestia al escuchar las palabras del Señor Jesucristo de vender todo lo que tenía. Así que cuando lean ustedes este versículo, ya saben la postura del joven rico, ¿sí? Es enojo, es molestia, pesar en su corazón de desprenderse de lo material. Bueno, pues lo dejamos hasta acá. Vimos estos dos. Hay otros personajes, faltan 4 historias, y yo creo que les vamos a platicar la próxima clase así rapidito, no tan desmenuzado como estos. Yo creo que con esos 5 ejemplos que hemos visto nos da a nosotros la idea de entender la gravedad y las consecuencias tan terribles que produce la avaricia en el corazón de quien padece este pecado, hermanos. La próxima clase practicaremos estos 4 personajes. Ya vieron que nada más nos da tiempo de 2 o máximo 3. La clase pasada el tercero lo vimos así muy rápido. Hoy pues vimos 2 de manera desmenuzada. Pero pues vamos a continuar la próxima clase con estos 4 ejemplos, ¿sí? Entonces, hermanos, los dejamos hasta acá. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana, y que la paz de nuestro Señor Jesús esté
en sus vidas. Dios les bendiga, saludos a todos ahí en casa, en la familia, y nos vemos en la próxima clase, hermanos. Chao.